¿Te gusta servir? ¿O nada más de mal ejemplo? Que ese sí soy yo. Aquí en la iglesia hay una tradición de servir, ¿verdad? Cuando están los convivios, nuestros hermanos varones, principalmente el hermano Víctor, el hermano Alejandro, el hermano Donato, son a los que siempre ponen ahí a la mesereada, ¿no, hermano? Lo ponen ahí a servir y están muy dispuestos a organizar. Yo a veces no sé si sea porque realmente las hermanas los admiran o porque aplican la de aquel conductor Facundo en su programa que decía, mejor que lo hagan ellos y ya los dejan ahí, que ellos sean los que sirvan las mesas, ¿no? El caso es que yo sé que a la congregación de Nextlalpan le gusta servir. Le gusta ser buenos anfitriones, son buenos anfitriones. Les gusta que la gente se vaya hablando, pero bien, ¿no? Que se vayan hablando bien, que se vayan satisfechos, que sepan que vinieron a un buen lugar en donde se les atendió. Somos muy buenos para servir en el asunto de la comida. En otros asuntos a veces como que nos cuesta más trabajo, pero no es falta de disposición. Yo creo que a veces es falta de empoderamiento, de poder tener un poco más de independencia en algunas cosas. Pero esta forma tan hermosa que tiene la congregación de Nextlalpan de servir, me hace preguntarme algo. ¿Cómo tomamos las oportunidades de servir? Es decir, cuando te dicen, te toca servir en esto, te toca hacer aquello, te toca hacer lo otro, ¿cuál es la primeritititita palabra que viene a tu cabeza? Así, chin, para algunos puede ser, ¿por qué yo? Ay, otra vez yo. Para algunos puede decir, ay, es que es muy difícil, es mucho tiempo, es muchos recursos, no, requiere más preparación, no, yo creo que no voy a poder y mejor desde una vez les digo que no, yo renuncio para no quedar mal. Esas las he escuchado ya todas, aquí no, ¿verdad? En otras iglesias, en otras congregaciones yo he escuchado esas frases. Y lo cierto es que a veces decimos este tipo de cosas porque vemos al servicio como una obligación en el peor de los casos. Otras veces entendemos el servicio como un peso, entendemos el servicio como una carga, algo tan complicado de realizar que nos impide poder servir con una sonrisa en el rostro, una sonrisa en la cara. Y de repente uno ve a hermanos, hermanas en otras iglesias que están con cara así de pocos amigos barriendo. Y, ¿yo qué? ¿Por qué me tocó barrer a mí? Yo estoy aquí porque me obligó mi señora. Yo ahorita, pues si por mí fuera, estaría en la playa echándome unas bien frías, ¿no? Y ponen cara de pocos amigos, están ahí medio enojados, ¿no? Dicen, ¿yo qué voy a estar ahí sirviendo, lavando platos, viendo caras? Y nos cuesta a veces trabajo servir, porque entendemos el servicio desde un enfoque desatinado, desde un enfoque inadecuado. Decimos, servir es un privilegio y servir es una responsabilidad, ¿amén? Pero primero el servicio es un privilegio y después es una responsabilidad, no al revés. Y lo que hoy Jesús nos enseña en su entrada triunfal es precisamente esto. Dicen, el orden de los factores no altera el producto, pues aquí sí. Primero servir es un privilegio y después es una responsabilidad. Y lo vamos a ver. Hemos tenido una serie, hoy fue una miniserie de 3 mensajes que los 3 se llaman Dios te necesita, parte 1, parte 2 y parte 3. En la mañanita vimos Dios me necesita, por eso debo ser humilde y estar disponible. A mediodía vimos Dios me necesita, por eso debo entender que Dios obra en lo sencillo y que para Dios mi vida vale, mi vida es útil. Y ahorita, ¿qué nos quiere decir Jesús en su entrada triunfal? Dios me necesita, por eso yo tengo, número 1, que entender que servir es un privilegio. En el versículo 3, por favor, a ver, abran sus Biblias ahí, en el versículo 3. ¿Me lo pueden leer, por favor? ¿Qué dice? A ver, todos parejitos. 1, 2, 3. Jesucristo dice, vayan por el burrito, va a estar en tal lado, lo desatan y me lo traen. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Le dicen, el Señor lo necesita. Y aquí vemos un acto muy sencillo, pero poderoso en sí mismo, que nos enseña que servir es un privilegio. Y cuando nosotros entendemos que servir es un privilegio, eso cambia totalmente el panorama. Porque si tú te preguntas, ¿por qué debo compartir la palabra de Dios? ¿Por qué tengo que ser buen ejemplo yo? ¿Por qué yo tengo que mostrar a Dios con mis acciones?
¿Por qué yo tengo que ayudar a otros? ¿Por qué yo tengo que amar al prójimo si el prójimo es lo menos amable de la vida? Véanle nada más la cara, por amor de Dios. ¿Cómo alguien puede amar a esa persona? Ni su esposa lo ama. ¿Por qué tengo que amarlo yo? ¿Cuál es la respuesta? Porque el Señor te necesita. Porque Dios te necesita a ti. Cantan nuestros hermanos católicos principalmente un canto muy hermoso que dice: Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe, ¿qué? ¿Se lo saben? La raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. Ese canto es muy poderoso. Cristo te necesita para amar. Y aquí vienen algunos cristianos que se ponen filosóficos, teológicos, ontológicos. La ontología es lo que estudia el ser, la esencia de las personas, y dicen: pero Dios es un Dios perfecto, es un ser completo en sí mismo, Él no necesita absolutamente de nada. No, espérese. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de cuestiones filosóficas, ontológicas, de ese tipo. Lo que estamos diciendo es que en su infinito poder, en su infinito amor, Dios decidió involucrarnos. Dios quiso que nosotros fuéramos parte de su reino. Dios quiso convertirnos en colaboradores suyos. Entonces, cuando como iglesia decimos somos el cuerpo de Cristo, no estamos hablando de una cosa que está en los cielos, un concepto incomprensible, abstracto. Lo que estamos diciendo es que somos el cuerpo de Cristo, o sea, somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, para abrazar a los que necesitan un abrazo, para dar palabras a los que necesitan una palabra, para ir con nuestros pies a donde se necesita que nosotros vayamos. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos: ¿y por qué tengo que servir? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí me toca un cargo? ¿Por qué yo tengo que trabajar en la obra de Dios? ¿Por qué yo tengo que hacerlo y no otra persona? La respuesta es: porque Dios te necesita. Te está dando un enorme privilegio de estar y de formar parte de su equipo. Yo no sé si ustedes sepan a diario la enorme cantidad de personas que salen a buscar trabajo y llevan su solicitud de empleo o llevan su currículum vitae impreso y lo llevan y lo depositan a empresas patito como Chuchitos Company. Y van a buscar en recursos humanos de Chuchitos Company: yo quiero empleo. Y se pelean por ese puesto. Y compiten por ese puesto en Chuchitos Company. ¿Saben qué? Chuchitos Company se reserva el derecho de admisión. Nosotros le llamamos. Y cuando te dicen nosotros le llamamos, mejor vete a otro lado porque ya estuvo que nunca te llamaron, ¿no? Y así es Chuchitos Company. Se reserva el derecho de admisión. Pero ¿sabes qué? En la empresa de Dios, tú no tuviste que elaborar ninguna solicitud. Tú no tuviste que meter ninguna solicitud. Y sin embargo, Dios te mira a ti y te dice: yo te elijo a ti. Yo te quiero a ti. Yo te invito a ti. Yo quiero que tú estés trabajando conmigo en mi plan. ¿Qué mayor privilegio puede haber que eso? Que Dios mismo, el Dios todopoderoso, todo amoroso, te esté invitando a ti a trabajar y te esté diciendo: yo quiero que tú seas mi discípulo, yo quiero que tú seas mi trabajador, yo quiero que tú seas mi embajador aquí en la tierra. Y por eso la persona anónima, que por cierto no se registra su nombre en el Evangelio, que leímos en el versículo 3, cuando ve que agarran su burrito y que dice: ¿por qué se lo están llevando? Y le dicen: porque el Señor lo necesita. Y él, aunque sus palabras no quedan registradas, entendemos que lo que dijo fue: amén. Que así sea. Sí, claro que sí. Dios me necesita. El Señor me necesita. Aquí está. Llévense mi burrito. ¿Necesitan otro? Tengo 2, tengo 3. Órale, todo. La flotilla de burritos. Llévensela, por favor. Este hombre le dijo que sí a Dios, porque entendió en la posibilidad de servir como un privilegio. Si tú entiendes que servir es un privilegio, vas a dejar de sufrirlo. Vas a dejar de atormentarte a ti mismo con: ¡ay, otra vez a nosotros! Siempre nos toca a nosotros. Sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Es un privilegio.
Y lo segundo que entendemos está en el versículo 7. Por favor, ahora léanme el versículo 7. ¿Qué dice? En este versículo 7 los discípulos traen al pollino, que no es pollito, es pollino, de Jesús, y ponen sobre él, ¿qué cosa? Sus mantos. Ese es un acto de obediencia, ese es un acto de servicio a Dios. No solamente entendían que era un privilegio, sino que era también una responsabilidad. Fueron, hicieron lo que Jesús les dijo, regresaron y acomodaron. Ahora mi pregunta es, ¿Jesucristo les pide y les dice que le pongan mantos a su burrito? Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Acaso Jesucristo le dijo, y me lo aspiran y me lo lavan y me lo enceran, porque quiero sacar mi nave, a las 12 en punto tengo que estar en Jerusalén con mi paps? ¿Verdad que no? Jesucristo no dijo eso, pero estos hombres entendieron que eso era una responsabilidad. ¿Por qué lo hicieron? Porque entendían que no solamente se trata de hacer las cosas por hacerlas, hay que hacerlas de corazón y hay que hacerlas bien. Y estas personas no eran adineradas, estas personas no tenían muchos recursos, estas personas tampoco entendían a lo mejor muy bien cómo era atender a un rey, porque ellos no trabajaban en los palacios reales, ellos no estaban con la realeza como sirvientes. Estas personas eran gente de a pie, gente humilde, de la más baja clase social, y sin embargo en su corazón sentían que debían hacer algo más por nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se quitan sus propios vestidos, sus mantos, y los ponen para Él. Es decir, organizan las cosas, hacen toda una logística ornamental, hacen toda una logística de preparación de viaje para el Señor, lo organizan todo, no solamente para que se vea bien, sino para que sea hermoso y sea significativo. No partieron de entender las cosas como una responsabilidad. No veían eso que Jesús les dijo como un peso. Primeramente lo vieron como un privilegio y después pusieron toda su responsabilidad, todo su talento, toda su creatividad, todos sus recursos, toda su organización, todo su amor, no solamente en hacerlo funcional. Jesús quería un burrito, pues órale un burrito que lo lleva a Jerusalén. Lo que querían era hacerlo algo bello, y tan bello que queda registrado como un detalle para la posteridad, que esas personas pusieron sus mantos para que el Señor Jesús se pudiera sentar. Y todos nosotros, hermanas, hermanos, tenemos la responsabilidad de responder al llamado de Dios, de confiar en su poder, de obedecer a su voluntad, de rendir nuestros recursos a Él, de rendir nuestro tiempo a Él, de rendir nuestras vidas a Él, pero también de administrar con sabiduría lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. No se trata de hacer las cosas por hacerlas. No se trata de hacerlas para que sean funcionales. Se trata de hacerlas para que sean significativas y hermosas. Somos portadores del Evangelio. Trabajamos en la obra de Dios. Somos agentes de transformación y de cambio en el mundo. Pero todo esto que hacemos, lo hacemos primeramente por amor a Dios. Por lo tanto, todo lo que hacemos para nuestro Señor, hay que hacerlo de buen ánimo, hay que hacerlo con una sonrisa en el rostro, hay que hacerlo con el corazón correcto. El Señor Jesucristo nos invita hoy a responder a ese llamado divino. Que tú te puedas sentir privilegiado de ser hija de Dios, que te puedas sentir privilegiado de ser hijo de Dios, que podamos servir con humildad, que podamos servir con gratitud, pero también con diligencia y con administración, y que sepamos que nada de lo que tú haces para Dios es en vano, aunque a veces no haya quien te diga ni gracias, porque todos los que han estado en posiciones de servicio saben que a veces la gente agarra y se va, y nosotros nos quedamos todavía barriendo y nos quedamos a veces con un sentimiento en el corazón de ¿y a quién le importó mi trabajo? Dios primeramente. Y después las personas que estuvieron allí, ten la seguridad que fueron bendecidas por tu trabajo. Dios nos necesita. Así que el día de hoy el mensaje final que nos da nuestro Señor en esta entrada triunfal es: alégrate y responsabilízate, porque yo te necesito. Quiero que respondas a mi llamado.
Quiero que vengas a trabajar conmigo. Y cuando te inviten a trabajar conmigo, alégrate, porque sabe que estás haciendo algo bien. Sabe que Dios te está mirando y Dios no va a dejar que nada de lo que tú inviertes allí caiga al piso. Al Señor le importamos. Y para el Señor es valioso lo que tú haces con tus manos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú nos has invitado a formar parte de tu equipo, Señor. Ayúdanos a entender este trabajo con otra perspectiva. Ayúdanos a entender que cada que tú pones oportunidades en nuestras vidas, en el aspecto cotidiano, para que podamos servir a otros, Señor. Cada vez que una persona necesitada viene a nosotros, cada vez que alguien, Señor, que tiene una angustia viene a nosotros, que en vez de entenderlo como un peso, lo podamos ver con alegría y podamos abrazarle, podamos orar por esa persona, podamos atenderle y que todo lo que esté en nuestras manos para poder darle, lo hagamos, Señor, con ese mismo amor que tú nos has dado. Permítenos ser, Señor, excelentes en las cosas que nosotros realizamos día con día y poner todo el empeño y toda la dedicación para que lo que venga a nuestras manos lo hagamos, Señor, como si fuera para ti, porque de hecho así es, Señor. Gracias, Señor, por entrar en nuestras vidas y hacernos este recordatorio en este domingo de Semana Santa, Señor. Gracias por invitarnos a colaborar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.